gracias a las personas que nos acompañan hoy. Buenas noches. Muchas gracias también a las personas que se están uniendo. Y bueno, son bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia que tenemos el placer de tener con tan ilustres invitados. Hoy va a ser la introducción nuestro curador de numismática, don Manuel Chacón, a quien le cedo la palabra. Adelante, Manuel. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. Un saludo especial a don Tomás Dueñas, quien es el gestor de este proyecto, ¿verdad? De Centroamérica en los mapas 1562-1860. Y por supuesto a don Héctor, nuestro co-curador, ¿verdad? También de este proyecto, quien gentilmente ha aceptado la invitación para hablarnos un poco en general de la exhibición. Quiero mencionarles, primero que todo, que esta conferencia se enmarca dentro de nuestro proyecto de exhibición que estará abierto en los museos del Banco Central hasta inicios del mes de abril. Centroamérica en los mapas 1562-1860. Es un proyecto que se ha elaborado con base en la colección de mapas antiguos de don Tomás Dueñas, con el apoyo de la Fundación California 49 y del Fondo California 49. Es una exhibición que contó con el aporte de muchos investigadores, que fue coordinada por don Tomás Dueñas, don Héctor Pérez y yo, pero que además contó, por supuesto, con otros historiadores que nos apoyaron en la labor justamente de armar toda la parte conceptual y sobre todo los contenidos de esta exhibición. Bueno, paso a presentar a don Héctor Pérez, a quien le reitero nuestro agradecimiento por haber aceptado hablar de este proyecto. Don Héctor Pérez es historiador, es catedrático emérito de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Ha sido catedrático Humboldt en el 2007. Ha sido profesor invitado en varias universidades, tanto en América como en Europa. Ha sido director del Anuario de Estudios Centroamericanos, también de la Escuela de Historia, y tiene una gran cantidad de publicaciones, valga la redundancia, publicadas por algunas de las más importantes editoriales como Alianza Editorial, Crítica y por supuesto también Flaxo y la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias, don Héctor, por su apoyo a este proyecto, y debo decir también que don Héctor es uno de los más connotados historiadores latinoamericanos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel, por la presentación. Y bueno, hola a todos y a todas. Vamos a compartir la pantalla, si me permiten, para poder avanzar en la presentación. Y vamos a activar, ya estamos. Entonces, la idea, lo que voy a hacer en esta presentación es primero hablar un poquito en general sobre la exposición, la exhibición de los museos del Banco Central. Luego voy a hablar un poco sobre la naturaleza de los mapas, porque este para mí es un tema realmente importante y a veces no tenemos conciencia muy clara de lo que significa la importancia y lo complejo de los mapas. Y luego voy a hacer un recorrido sobre la exhibición. Por supuesto, como tenemos una gran cantidad de material en la exhibición, no puedo presentar todo, pero yo creo que sí para dar una idea, algo suficiente como para dar una idea de qué es lo que se puede esperar ver, ¿verdad? En esta exhibición.
que va a estar abierta, yo había entendido que hasta mayo de 2022, pero Manuel acaba de decir que hasta abril de 2022. Son más o menos 70 mapas originales de la colección de don Tomás Dueñas, que cubren, el primero es de 1562 y el último de 1860. Son entonces mapas antiguos de Centroamérica, Costa Rica también incluida, claro está, y son mapas que vienen de libros impresos. Muchos de estos libros son objetos extraordinariamente valiosos en sí. Fueron impresos por los impresores y elaborados por los cartógrafos en distintos momentos con una gran cuidado. Esta especie de... los mapas eran vistos tanto como una obra artística, como en ese momento, como también una obra de información científica, y luego mucho de esto eran impresos en blanco y negro y después coloreados a mano. Aquí lo que vemos, por ejemplo, es una ilustración, porque además en estos mapas hay una gran cantidad de ilustraciones que complementan la cartografía, y aquí es una estampa de 1541 donde se muestran peces voladores en alta mar, ¿verdad? Es un poco, hay aquí toda, en esta iconografía que tenemos, hay también mucho de fantasía, ¿verdad? De los europeos que, digamos, tenían con respecto a los lugares que mapeaban. Por otro lado, además de los mapas, que es el grueso de la exhibición, son mapas, hay instrumentos de navegación, hay monedas, hay grabados, hay libros antiguos, hay también mapas interactivos sumamente interesantes. Por ejemplo, hay un mapa interactivo sobre cómo cambian las fronteras de Costa Rica a lo largo del tiempo, hasta llegar a las fronteras de hoy día. Y también hay otros recursos digitales con información complementaria que se puede accesar a través del código QR, entonces, y de manera muy sencilla. Entonces, una exposición, digamos, bastante completa. Uno, como siempre en estas cosas, puede hacer una visita más vale rápida, más vale general, y también puede profundizar. Hay elementos, yo creo, suficientes para profundizar bastante en muchos de los temas. Al final de esta conversación, por supuesto que las preguntas, inquietudes del público son muy bienvenidas. Vamos a ver ahora, a interrogarnos sobre este asunto de los mapas y el mundo en que vivimos. ¿Para qué sirven? ¿Cómo se elaboran los mapas? Todas las ilustraciones que yo voy a mostrar aquí provienen de la exhibición. No todas las puedo comentar, pero todas lo que ustedes están viendo en la pantalla provienen de la exposición que está en los museos del Banco Central. Los mapas implican un proceso de abstracción y de conocimiento bastante complicado. Nosotros estamos muy habituales a los mapas. Todos hemos visto el mapa escolar de Costa Rica, por lo menos, y todos tenemos acceso a través de los celulares al Waze o a Google Maps, digamos, donde pues ahí también son mapas. O sea, para nosotros los mapas son parte como de la vida cotidiana. Sin embargo, si nos planteamos, bueno, ¿cómo es que se construye un mapa? El asunto no es realmente tan sencillo. Por un lado, nosotros vivimos en un territorio, en lugares rurales, urbanos, pero percibimos el territorio como un espacio plano. El espacio de la geometría de Euclides que nos enseñaron en la escuela. Esa es la percepción que tenemos. Pero también sabemos, eso es lo que uno percibe cuando sale a la calle, cuando anda en carro, pero sabemos también que
Vivimos en el planeta Tierra, que es un cuerpo celeste, y es un cuerpo celeste aproximadamente esférico. Y todo el problema de la cartografía es el problema de cómo reducir la esfera a un espacio plano. O sea, cómo pasamos, aquí está en los iconos que yo tengo aquí arriba, cómo pasamos del planeta Tierra a una representación en un modelo simplificado, que es los globos terráqueos, que todos nosotros hemos visto, y ha habido globos terráqueos de muy distintos tamaños, pero claro, los globos terráqueos en realidad, después ya si uno quiere realmente tener información cartográfica detallada, no son demasiado útiles. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer un globo inmenso y no es práctico, o sea, recorrer, digamos, observar, analizar la superficie curva. Entonces, como voy a explicar después, desde hace muchos siglos, el globo se convierte en un plano, o es decir, en un mapa. Entonces, el problema básico de la cartografía es cómo pasamos de esta colección de fotos, este mosaico de fotos, son fotos de los lugares de Costa Rica. ¿Cómo pasamos de esta fotografía de lugares, que es lo que nosotros vivimos día a día, nuestra vida cotidiana transcurre en estos espacios? ¿Cómo pasamos de esto a... ¿Cómo pasamos de esto a, por ejemplo, uno se podría preguntar, bueno, y si vemos a Centroamérica desde el espacio, por ejemplo, y aquí en esta fotografía, bueno, es una imagen, no es en realidad una fotografía, aquí tenemos a Costa Rica. Esta es una imagen elaborada por la NASA a partir de la información enviada por varios satélites. Es una observación de noche que se hace esta y eliminando toda nubosidad. O sea, es una imagen construida que no resulta en realidad de una fotografía directa como si la sacáramos con una cámara. Bueno, esto de aquí no nos sale tampoco, no está claro cómo pasaríamos. ¿Cómo pasamos de aquel mosaico de fotos a este mapa? El mapa de Costa Rica. Este mapa de Costa Rica que estoy mostrando acá es el mapa que elaboró y publicó en 1903, es el primer mapa científico, podríamos decir, de Costa Rica, elaborado por Henri Pittier. Henri Pittier fue un científico suizo que estuvo en Costa Rica entre 1887 y 1904. Él organizó el Instituto Geográfico Nacional y también el Instituto Meteorológico Nacional. Y como parte de sus actividades, elaboró en 1903 y publicó, es una publicación oficial del gobierno de Costa Rica, este mapa. Entonces, ¿cómo pasamos de aquel mosaico de fotos a este mapa? ¿Cómo pasamos? Bueno, y ahora voy a tratar de explicar cómo pasamos. Los mapas nos proporcionan un conocimiento complejo e indispensable. ¿Cómo dominar el espacio? Para dominar el espacio tenemos que observar, tenemos que medir, y después no basta solo con observar y con medir, hay que poder representar en una forma sintética y práctica el espacio. ¿Y a quiénes les interesa esto? Bueno, ha habido desde siempre interesados en tener mapas. Los estados, los imperios, o sea, el poder político, los comerciantes, naturalmente, los navegantes, los exploradores, son los principales interesados en dominar el espacio a través de este conocimiento. O sea, los mapas nos generan un conocimiento que nos permite dominar el espacio. Esto que vemos aquí, esta pintura aquí reproducida, es el geógrafo de Vermeer, este gran pintor holandés. En 1669 él pintó este personaje, este geógrafo, aquí lo vemos, con mapas, globo terráqueo, un compás, observando
cuidadosamente pensando, está muy claro que su actitud es pensativa, en cómo representar, cómo sintetizar, cómo expresar todo esto de una manera práctica y accesible. Un gran historiador que se llama Alfred Crosby, él considera que uno de los logros intelectuales decisivos del Occidente, diríamos de Europa occidental, si ustedes quieren, a partir del siglo XIV, siglo XV, fue, es un logro intelectual decisivo que abre una puerta a la superioridad tecnológica europea a nivel del planeta que se impone a partir del siglo XVI-XVII. Y para Crosby, este logro tiene que ver con la combinación de las matemáticas por un lado, más una medición que se realiza para tratar de entender la realidad. O sea, y los mapas, por supuesto, forman parte de este proceso intelectual importantísimo. Y aquí Crosby y otros autores plantean que por lo menos hay varios momentos importantes, pero en el caso de lo que nos ocupa, de la cartografía científica, tenemos tres momentos. El gran astrónomo, el que nos dio las formas, el método para la elaboración de los mapas que todavía seguimos utilizando hoy día. Luego, durante el Renacimiento, aquellos autores que, como Brunelleschi, por ejemplo, el gran arquitecto de Florencia, el dibujo en perspectiva. No un dibujo en plano, sino en perspectiva. Y el tercer momento importante para algunos autores es cuando en el siglo XIX Alexander von Humboldt transforma la observación del paisaje en un paisaje científico. Vamos a ver estos tres momentos ahora rápidamente para después ir a los mapas. Claudio Ptolomeo, que aquí lo vemos en una miniatura del siglo XV en una edición de su geografía. Fue sin duda un astrónomo, astrólogo, geógrafo griego de Alejandría, trabajó en la gran biblioteca de esa ciudad egipcia. Se supone que nació, se sabe muy poco sobre Ptolomeo, pero que nació hacia el año 90 de la era cristiana y murió hacia 170 aproximadamente. Estas fechas son aproximadas porque no las conocemos en realidad. La obra de Ptolomeo fue de particular importancia porque él resumió los conocimientos del mundo antiguo grecorromano y de otras fuentes también, y para esto tenía a su disposición la gran biblioteca de Alejandría, que fue la gran biblioteca del mundo antiguo del Mediterráneo. Y luego, este conocimiento que él logró resumir fue conservado y transmitido por los árabes y por los bizantinos, tanto para los árabes en los siglos 6, 7, 8, 9, 10, en el periodo medieval europeo, tanto para los árabes como para los bizantinos. Ptolomeo era una autoridad científica de la máxima importancia. Y Ptolomeo hizo dos trabajos grandes. Uno es el Almagesto, que es una colección de trabajos astronómicos. Ahí resumió todos sus trabajos astronómicos y en esa colección de trabajos, los trabajos astronómicos de Ptolomeo no fueron de gran relevancia para el futuro. Él propone un sistema geocéntrico para el cosmos es decir, el sistema solar, pero en realidad en aquel momento él pensó que estaba haciéndolo para el cosmos, para el universo entero, ¿verdad? No tenían conocimiento que iba más allá de los planetas del sistema solar y el Sol. Este sistema geocéntrico fue desmentido por Copérnico en el siglo XVI, cuando lo reemplaza por un sistema heliocéntrico, es decir, donde el Sol es el centro del sistema solar, ¿verdad? Con los planetas y la Tierra incluida que giran alrededor. Esto lo sabemos también desde la escuela.
Ahora bien, el Almagesto entonces forma parte, digamos, de la sabiduría antigua, no tuvo después mucho futuro. La geografía, en cambio, que es una gran obra cartográfica y de compilación de datos que él realizó, es mucho más importante. Hacia 1400, o sea, a principios del siglo XV, llegó a Florencia un ejemplar de hubo varias ediciones, pero esto que llegó a Florencia no es una edición impresa, es una edición manuscrita, obviamente de la geografía de Ptolomeo. Y esto vino desde Constantinopla, que estaba ya amenazada por los turcos, la capital del Imperio Bizantino, y Constantinopla va a caer en poder de los otomanos, de los turcos otomanos, en 1453, como sabemos bien. Entonces, cuando llega este conocimiento, este ejemplar, es estudiado y después rápidamente empieza a haber muchas ediciones impresas de la geografía de Ptolomeo, al punto que lo que hoy conocemos, en realidad no conocemos ni siquiera este ejemplar que llegó a Florencia, sino ediciones impresas más tardías. Pero esta geografía de Ptolomeo incluye tablas con todos los lugares del planeta que conocía, del cual él tenía información, con sus coordenadas. Ahora después voy a explicar esto. Y además de las tablas de lugares con su ubicación en coordenadas, hay una gran cantidad de mapas. Ptolomeo diseñó la cuadrícula de latitud y longitud que nosotros utilizamos todavía. Y esto aquí se puede ver de manera resumida en esto. O sea, Ptolomeo fue el primero que diseñó lo que llamamos una proyección cartográfica. O sea, esto es un método para reducir la esfera a un plano. Y realmente esto, digamos, se puede presentar aquí de manera muy, muy simple. Nosotros, la Tierra, aquí tenemos el planeta Tierra, que es naturalmente aproximadamente esférico. Si lo envolvemos en este cilindro, entonces luego podemos, digamos, rodar el cilindro, como está implicado aquí, y tenemos, con esta proyección, tenemos, por ejemplo, después un mapa en la proyección de Mercator, que esto es el mapa mundi que nosotros estamos acostumbrados a ver. Otra manera de proyectar es, en vez de un cilindro, proyectar a un círculo. Entonces esto como la proyección azimutal, ¿verdad? Entonces esto es como, esta proyección es muy usual cuando uno mapea, por ejemplo, las zonas polares. O también una proyección cónica, donde, digamos, es como si nosotros le pusiéramos un cono encima de la Tierra y luego desplegamos el mapa. Ptolomeo utilizó una variante de la proyección cónica en el mapa que voy a mostrar, el mapa mundi que les voy a mostrar enseguida. La figura plana del mapa deforma la superficie curva de la Tierra, obviamente, pero lo importante es que lo hace de manera controlada. No es una deformación arbitraria, es una deformación que está calculada matemáticamente. Entonces, eso es lo que da a esto la tremenda utilidad. Un mapa en el plano, que es un mapa realmente deformado, sin embargo, de la superficie de la Tierra, nos permite una ubicación absolutamente precisa en la superficie curva de la Tierra. Y esto es esta superioridad grande intelectual de que hablaba Crosby cuando nos dice es la matemática más la medida, la medición utilizada de manera práctica. Latitud y longitud. Esto es lo que diseñó, la cuadrícula esta es la que nos diseñó Ptolomeo. O sea, y es esto es familiar, esto es lo que nos enseñan en la base de la geografía, o sea, la cuadrícula o retícula básica, que son los paralelos, ¿verdad?
que vemos aquí, con 0 en el Ecuador, 90 grados en el polo norte, 90 grados en el polo sur, y latitud norte, latitud sur. La longitud, que son los meridianos, ¿verdad? Que vemos aquí, dividen la esfera de la Tierra en dos, ¿verdad? Con un meridiano de referencia que hoy por hoy es el meridiano de Greenwich, en nuestro meridiano 0. Y luego longitud oeste, longitud este. El meridiano de Greenwich es un meridiano arbitrario que se estableció como convención a finales del siglo XIX. Antes de esta convención, adoptada por todos los geógrafos y los estados a finales del XIX, se usaron otros meridianos de referencia, bastante cercanos, porque todo esto era elaboración europea, bastante cercanos al meridiano de Greenwich. Pero luego, ¿cómo se establecen sobre la superficie de la Tierra? Porque este es el aspecto ahora crítico, estos puntos definidos, ¿verdad?, por la intersección de latitud y longitud. Para esto hay instrumentos que hay que utilizar: la brújula, el astrolabio, el sextante, el cronómetro, el teodolito. En este detalle de un cuadro que se llama Las ciencias y las artes, de Adrián van Stalbemt, que es un pintor flamenco del siglo XVII. Este cuadro es un gran cuadro, sumamente interesante, que está en el Museo del Prado, y ustedes lo pueden, si buscan en internet, en la colección magnífica que el Museo del Prado tiene online, lo pueden ver. Y aquí se muestran geógrafos, cartógrafos, aquí del lado de la derecha geógrafos, aquí usuarios, y aquí está el conjunto de instrumentos, que como ustedes pueden ver son muchos y muy variados, que se utilizan para la realización de los mapas. Entonces, la ubicación de los puntos de latitud y longitud sobre la Tierra y sobre todo sobre el mar, hay que hacerlo con observaciones astronómicas. Esto es lo que comenzó a hacer Ptolomeo, siguieron haciendo y se sigue haciendo hasta hoy. Solo que hoy por hoy, nosotros, gracias a los enormes cambios tecnológicos de finales del siglo XX, lo que tenemos es el GPS, el GPS, el Global Positioning System, donde nosotros en el celular, cuando dentro de los celulares inteligentes, teléfonos inteligentes, tenemos la posición en GPS. Es lo que utiliza el Waze, es lo que utiliza Google Maps, ¿verdad? Y esto lo recibimos aquí. Ahora la información ya no depende de estas mediciones con estos instrumentos, ahora es la observación sobre la posición en donde uno está, que transmiten varios satélites, 4 o más satélites artificiales, y que envían esta señal a la central que procesa la información del GPS. Tenemos la vida muy, muy simplificada nosotros en este sentido, y creo que la mayoría de la gente tiene muy poca conciencia de esto. Este es el mapa mundi de Ptolomeo, que fue publicado, esto que vemos aquí, es en una publicación de las más tempranas, realizada en el siglo XV, aparece este mapa. Este es el mapa del mundo conocido por Ptolomeo. Aquí tenemos el Ecuador, aquí tenemos el trópico de Cáncer, aquí tenemos el trópico de Capricornio, y aquí tenemos los meridianos. Bueno, aquí está África, aquí está la península arábica, aquí está la India, aquí está Europa. La forma de Europa es relativamente bastante aproximada, sobre todo en el Mediterráneo, y aquí hay una gran cantidad de información, los vientos, bueno, en fin. Este mapa fue utilizado, por ejemplo, incluso por Cristóbal Colón en su viaje. Perdón. Claro, aquí hay que indicar
que en su geografía, lo mismo que en el Almagesto, Ptolomeo utilizó una dimensión de la Tierra que era equivocada. Las observaciones, él no siguió las observaciones de Eratóstenes, un astrónomo griego muy anterior a él, que midió un meridiano y llegó a dar una medición bastante próxima a la exacta que conocemos hoy. Él pensaba que la Tierra, en su dimensión, la Tierra era mucho más pequeña de lo que es en realidad, ¿verdad? Por eso mismo, como Colón tenía esta idea equivocada que había tomado de Ptolomeo de las dimensiones de la Tierra, es que se animó a navegar desde hacia el Océano Atlántico, pensando que circunnavegaba y llegaba fácilmente a Asia, a las Indias. Si eso hubiera funcionado perfectamente bien, ese viaje, si la Tierra hubiera tenido las dimensiones que decía Ptolomeo. En realidad, las dimensiones eran mucho mayores, y si no se hubiera encontrado con el continente americano, Colón, quién sabe qué le hubiera pasado, hubiera regresado o hubiera perecido en el mar, porque jamás hubieran podido realizar la travesía que había que hacer hasta llegar a las Indias si no hubiera existido el continente americano. Pero también esto nos da un buen ejemplo de cómo Ptolomeo, equivocado en unos aspectos, por ejemplo, en toda la idea de un sistema geocéntrico o en las dimensiones de la Tierra como planeta, del tamaño de la Tierra, equivocado en esto, sin embargo, estuvo tremendamente acertado en el diseño, ¿verdad?, del sistema de latitud y longitud y la cuadrícula que todavía utilizamos hoy para posicionar los lugares de la Tierra. Este es el mapa, un mapa de Abraham Ortelius. Ortelius fue un gran cartógrafo flamenco. Publicó el primer atlas moderno en Amberes en 1570. Y esto que ven aquí es de la primera edición, que tiene 70 mapas. Este es el mapa mundi que él llamó Teatro del Globo Terrestre, así se llama esta publicación. Como ustedes pueden ver, claro, la gran innovación es que ya aquí está América, obviamente, y el conocimiento se puede ver examinando la forma de las costas. El conocimiento que hay de Europa, de África, de Asia es muchísimo más preciso ahora. Este conocimiento, por ejemplo, aquí de la Antártida no conocían prácticamente nada bien, ¿verdad? En la 31 edición del Atlas de Ortelius, ya en vez de 70 mapas había 167 mapas en el siglo XVI-XVII. Esto es producto, ¿verdad?, de todo era de las exploraciones y el aumento prodigioso del conocimiento geográfico. Y ahora, ya antes voy a pasar a los mapas de la exhibición, ¿verdad? Que ya ahora ustedes tienen el contexto bastante amplio, yo creo. Pero antes de pasar a los mapas de la exhibición, quiero mostrarles un mapa producido por los aztecas. Este mapa es un mapa de México Tenochtitlán, que aparece en el Códice Mendoza. El Códice Mendoza es un manuscrito de 1541-1542, o sea, al puro principio de 20 años después de más o menos de la conquista por Cortés, y cuenta la historia de México Tenochtitlán desde la fundación en 1325 hasta 1522, el códice. Esto que vemos acá es la fundación de México Tenochtitlán por Tenochtli en 1325 y el reino de este rey, que fue el primero de México Tenochtitlán, que duró 51 años. Ahora, ¿cómo es este mapa? Vean que este mapa es un plano muy esquemático.
Aquí vemos los 4 barrios triangulares con sus fundadores que están aquí, ¿verdad? Están con estos glifos, son los fundadores, el nombre está en estos glifos que se ven aquí, ¿verdad? Después, posteriormente en la época colonial, aquí pusieron nombres en español, pero los pintores indígenas que realizaron este códice no fueron los que pusieron estos adicionales, digamos. Y eso es todo, la representación del mapa, ¿verdad? Es un mapa realmente simbólico, porque aquí está, este es el icono que representa, el glifo, digamos, que representa a Tenochtitlán, aquí, sobre una piedra, un cactus, un águila, ¿verdad? En los bordes se representan los 51 años del reinado de Tenochtitlan, y aquí hay escenas adicionales de la conquista de Culhuacán y Tenayuca. Y digamos que esto nosotros podemos, es el conocimiento del espacio tal como lo podían expresar los pintores indígenas de la élite que había sobrevivido a la conquista. Es un mapa, digamos, muy, uno podría después, pues, si busca otros ejemplos así, hay muchos parecidos en civilizaciones del estilo de la civilización azteca. Sin embargo, estamos aquí como en lo más alto de las civilizaciones prehispánicas. Bueno, es un tipo de conocimiento del espacio y de representación del espacio que está a muchísima distancia del nivel de abstracción y de poder derivado de los mapas europeos. Ahora, rápidamente, otros elementos que yo mencioné, la perspectiva geométrica del Renacimiento. ¿Por qué tiene tanta importancia aquí? Bueno, tiene importancia porque el espacio plástico en las pinturas y en los dibujos queda disciplinado por las formas geométricas, y el horizonte, la línea del horizonte, esto se puede ver aquí, toda la imagen, el dibujo se arma en función de una línea del horizonte, aquí está la línea del horizonte, y un punto de fuga. Este es el dibujo lineal más sencillo posible. Hay posibilidades después de representar con 2, 3 puntos de fuga. Pero los que diseñan esto son Filippo Brunelleschi, el arquitecto de Florencia, y Piero della Francesca. Aquí hay un cuadro famoso de la Anunciación de Piero della Francesca. Aquí se ve la perspectiva en estas columnas. Es exactamente los principios que están aquí, ¿verdad? Del entorno. Piero della Francesca se menciona aquí porque no solo él usó la perspectiva, pero él escribió un tratado muy importante de la perspectiva y su naturaleza geométrica matemática. Este es el segundo elemento importante en esta cuestión de disciplinar el espacio que va a la par de los mapas. Y bueno, lo de Humboldt, ustedes ven aquí el paisaje, este es el Chimborazo, ¿verdad? El proyecto de Humboldt, gran científico alemán que viajó por América, la América española, Europa extensamente, después también el Asia Central. El proyecto de Humboldt consistía en explorar, observar, medir y explicar. O sea, que no es simplemente la visión estética del espacio, del paisaje, diríamos, sino el paisaje observado estéticamente ahora es visto con los ojos del científico, que explora primero, después observa, después mide y después explica. Y esto lo vemos aquí. Este diagrama del Chimborazo tiene aquí nombres de todas las plantas, ¿verdad? Que él observó en los distintos pisos altitudinales, y aquí hay tablas. Humboldt fue de los que describió y analizó con mucha propiedad, o sea, cómo las condiciones climatológicas varían, por un lado, con la posición en la latitud, o sea, la zona tropical o la zona templada,
pero por el otro lado también con la altura del terreno. Y él diseñó todo este esquema de pisos altitudinales y lo explicó. Bueno, ahora vamos a presentar, como ya dije, algunos mapas de la exhibición. Esto que vemos aquí eso es un mapa de Cartagena de Indias y sus fortificaciones, que es de 1766. El mapa más antiguo, el primero que se presenta ahí, es de 1562. Nosotros podemos ver aquí, es obra de Girolamo Ruschelli, un cartógrafo italiano. Es la Nueva España, es una versión mejorada del primer mapa de la región que realizó Giacomo Castaldi en 1548. Ustedes pueden ver que la representación sí es bastante esquemática, pero aquí hay una combinación de nombres geográficos, sobre todo lo que evidentemente los europeos conocen bien es la costa. Ya el conocimiento hacia el interior es bastante más imperfecto, pero bueno, aquí tienen ustedes la cuadrícula, ¿verdad? De latitud y longitud, ¿verdad? Y aquí tienen la línea del trópico de Capricornio, de Cáncer, perdón, del trópico de Cáncer. O sea, es el esquema, la retícula de Ptolomeo, la que se sigue utilizando todavía. Aquí ven ustedes un astrolabio, que es uno de los instrumentos que se utiliza para determinar estas posiciones, esta posición geográfica de latitud y longitud. Y aquí tenemos el de 1601. Este es un mapa de la audiencia de Guatemala que, como sabemos, va desde Chiapas hasta Costa Rica. Comprende Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador. San Salvador está aquí, no está muy separado todavía, como va a estar después. Aquí está la Verapaz, aquí está Guatemala, Santiago de Guatemala está aquí, la capital de la audiencia. Antonio de Herrera y Tordesillas fue un personaje muy importante, fue un cronista del rey de España, de Felipe II y después de Felipe III. Y Antonio de Herrera, que estaba en la corte y tenía acceso a toda la documentación que había ido llegando a la corona desde Colón en adelante, del viaje de Colón en adelante, o sea, cuando él publica esto en 1601, ya la conquista y colonización tiene más de 100 años, y él entonces elabora esto. Él en realidad, esta descripción de la audiencia de Guatemala es como, digamos que por orden de la corona, él elabora una especie de geografía de América. Hay mapas, los mapas los hace de todo el imperio colonial en América. Son mapas bastante esquemáticos. Hay información de las costas, la información básica, pero no hay información muy detallada por la razón, esto era para publicación y los españoles no tenían mucho interés en que la información geográfica precisa llegara a manos, digamos, no deseadas. Sobre todo en un momento, en principios del siglo XVII, cuando en el imperio colonial se están recibiendo los ataques de piratas, corsarios y también de potencias enemigas de España como Inglaterra, Holanda y Francia. Entonces es un mapa esquemático, es un mapa importante y es un mapa que complementa, en realidad la obra más importante de Antonio de Herrera fue lo que se llama las décadas, o sea, donde él va narrando cómo se produce década a década el descubrimiento y la conquista de América. Esta obra se conoce por eso también, la obra ya completa, que son muchos tomos, las décadas de Herrera, donde estas descripciones geográficas están integradas. Y esta es el mapa equivalente de la audiencia de Panamá, ¿verdad?
que es muy importante, naturalmente, porque, como ustedes saben, aquí está Panamá, aquí está Nombre de Dios, que es el puerto que hacia aquí está Portobelo, que se utiliza, Nombre de Dios se utilizó hasta 1598 para pasar, o sea, la plata peruana viene de Perú aquí, llega a Panamá, cruza el istmo y sale por Nombre de Dios en esta época y después por Portobelo enseguida. Aquí tenemos una brújula y un reloj de sol que combina las dos cosas y que ustedes pueden ver allí en la exposición. Hay una urna de cristal con los instrumentos de navegación. 1625 tenemos una obra sobre la Nueva España, Nueva Galicia, Guatemala, hecho por el cartógrafo holandés Hessel Gerrits, que es un cartógrafo particularmente importante del siglo XVII. Y este ilustra la obra de Johannes de Let, que fue un también cartógrafo, geógrafo e historiador en parte holandés, que tiene varias publicaciones extraordinariamente importantes porque son muy detalladas sobre diferentes regiones de la América española. Los holandeses tenían interés y habían recopilado un conocimiento bastante detallado de todo esto. Una cosa importante que ustedes quizás ya se dieron cuenta es que estos mapas, con el conocimiento generado en América, son mapas que fueron elaborados en Europa. Muchos de estos cartógrafos, yo creo que la gran mayoría, nunca estuvieron en América. Ellos recibían la información de los navegantes, la compilaban, la iban analizando, la iban integrando, la iban reprocesando. Por eso es la importancia de la figura que yo les mostré en el cuadro este magnífico de Vermeer, del geógrafo. El geógrafo en este momento es, digamos, es el que compila, es el que traduce, el que difunde este tipo de toda la información como va siendo accesible. También, en parte, esto, muchas veces el hecho de que todo esto se elaborara en Europa sin un conocimiento directo, sino era un conocimiento indirecto, hace que a veces haya errores bastante notables en la cartografía. Pero bueno, esto es así. Este mapa de 1657 también es la Audiencia de Guatemala, es la versión en flamenca de un mapa francés. Nicolas Sanson es el cartógrafo del rey de Francia. Como ustedes pueden ver, aquí siempre hay, después, claro, si uno hace un análisis detallado, uno puede empezar a comparar la información de un mapa y del otro. Siempre lo que ya mencionábamos antes, el conocimiento es mucho más detallado y preciso en las costas, ¿verdad? 1657, claro, si vemos el mapa de Costa Rica, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, aparece Aranjuez, ¿verdad? Que es una ciudad, una de las fundaciones que ya, por supuesto, o el Castillo de Austria, que ya no existía en esta época, ¿verdad? Aquí aparece Cartago, ¿verdad? Pero bueno, esto también hay un problema aquí en mucha de esta cartografía con la actualización de la información. Y muchas veces las menciones, se fundó tal ciudad o tal otra, y en realidad las fundaciones fueron a veces muy efímeras, entonces lo que consideraban allá había quedado registrado como que existía, ya muchas veces había dejado de existir, había sido abandonado. Observemos que siempre que está la cuadrícula en los bordes, ¿verdad? Y 1662
El cartógrafo Arnoldo Montanus es un cartógrafo particularmente importante, es un mapa muy detallado de, aquí se trata de Yucatán y Guatemala. Este mapa de Frederik de Witt, también un cartógrafo holandés, es un mapa particularmente interesante porque, digamos, normalmente los mapas los representaban, estaban hechos con el norte hacia arriba, el norte en la parte superior, hacia aquí. Es la manera convencional como nosotros generalmente cuando tenemos el mapa de Costa Rica es con el norte en la parte superior, el sur en la parte inferior y luego este y oeste a la izquierda, a la derecha, según sea el caso. Aquí nosotros tenemos una visión distinta. El norte estaría aquí. Aquí está Panamá, aquí está el Istmo Centroamericano, aquí está Yucatán, y esta es la costa del Pacífico. Ahora, este mapa tiene otros elementos. Es un mapa que es no solo un mapa, es también una carta de navegación. O sea, es un mapa para navegantes. Aquí están las rosas de los vientos, la llamada rosa de los vientos, ¿verdad? Con los puntos, identificación precisa de los puntos cardinales. Aquí vean ustedes que está en la rosa de los vientos, este es el norte. Y luego, trayectorias de distancia, que son importantes porque son las trayectorias que los navegantes, no es que van a seguir exactamente en línea recta, claro que no, pero son las trayectorias, estas rectas, las que utilizan los navegantes para ir calculando las distancias. Calcular las distancias en el mar a veces es particularmente difícil. Bueno, luego aquí vemos también otras ilustraciones que son estos barquitos, estos barcos, pequeños barcos. A veces uno llega a pensar cuando ve toda esta cartografía que los cartógrafos tenían como horror de los espacios vacíos y que trataban de llenar todos los espacios, que no quedaran cosas demasiado vacías en el mar. Y luego, estos otros elementos acá, que se denominan normalmente cartouche, son ilustraciones que van generalmente al pie o en un costado del mapa, que ilustran con elementos que ayudan a entender mejor, no tanto el mapa, pero sino el contexto. Aquí lo podemos ver en esto, por ejemplo, aquí hay dos cartouches, aquí. Este es un mapa de las Indias Occidentales y las islas del Caribe, de también Frederik de Witt. También es una carta de navegación, rosa de los vientos, y tenemos también las líneas estas para calcular las distancias. Aquí tenemos el sextante, que es el instrumento que yo creo que ya en el siglo XVIII va a reemplazar al astrolabio como instrumento astronómico de observación. De que aquí ya tiene un teodolito incorporado, es un instrumento mucho más elaborado que el astrolabio, bastante primitivo y conocido desde muchos siglos atrás, ¿verdad? En este momento. Aquí vemos un mapa de Peter van der Aa, también un cartógrafo holandés. Aquí se muestra la Nueva España desde Pánuco, aquí, hasta Costa Rica. Este cartógrafo holandés tuvo acceso a cientos de mapas de la época y los reprodujo con gran detalle y belleza. Y él muestra en varios mapas, vamos a ver varios de esta serie porque son muy interesantes, él muestra las rutas de los conquistadores, muestra no solamente lo que está mostrando es el mapa
del momento en que él escribe con toda la información que tiene, pero luego indica la ruta de los conquistadores, la ruta de Gil González Dávila, de Hernández de Córdoba, el viaje hacia Perú de Francisco Pizarro, etc. Entonces es muy interesante que aquí hay una preocupación en Van der Aa, que es geográfica, pero también histórica. Aquí tenemos un cartouche, las minas, esclavos, trabajando en las minas y naturalmente los colonizadores. Aquí, en este cuadrante, aquí a la izquierda, abajo a la izquierda, aquí está la escala. Y es muy interesante que todos estos mapas generalmente, ¿no?, casi todos tienen escala, y dan la escala en distintos tipos de millas. Acá hay millas alemanas, ¿verdad? Y millas hispánicas y millas francesas. 3 tipos de medición. Son relativamente parecidas, pero hay variantes. Estamos en un momento en el cual hay a veces una cierta anarquía en la escala, las medidas, ¿verdad? Este es otro mapa de Pieter van der Aa, Nicaragua hasta Panamá, y aquí se muestra con detalle las exploraciones de Gil González Dávila por las costas de Costa Rica y Nicaragua en 1522. Y aquí está siempre también, por ejemplo, Aranjuez, ¿verdad? Que es todavía, pues estamos en 1700, localizado por estos cartógrafos. Aquí hay un cartouche también particularmente interesante, un volcán en erupción, es otra de las características, sobre todo de Nicaragua y de Guatemala, que tenían los europeos muy, muy presentes en ese momento. Otro mapa del mismo Pieter van der Aa, donde también son las exploraciones de Gil González Dávila, ahora en el Caribe, Honduras y Nicaragua, en 1523. Y aquí hay un cartucho, o sea, con conquistadores y enfrentamiento con los indígenas. También aquí Pieter van der Aa, 1700. Aquí es la evocación de las exploraciones y la conquista de Pedro de Alvarado en Guatemala. Es muy interesante que este mapa menciona la villa de Bruselas, que es una de las primeras fundaciones de los españoles en Costa Rica, y que fue una fundación efímera, ¿verdad? Y aquí, este es creo que es el último de la serie, es la ruta de Pizarro y Almagro en la conquista del Perú. De nuevo, aquí tenemos el mapa en la posición de uno que ya vimos antes. El norte está aquí, ¿verdad? Aquí en la brújula, aquí la Rosa de los Vientos lo indica bien, ¿verdad? Aquí, la Rosa de los Vientos. Y entonces, ¿por qué? Bueno, porque como ustedes saben, Pizarro viene del Caribe, en Panamá, de Panamá va por la costa, va aquí hasta llegar a Perú. Es un viaje, digamos, por el Océano Pacífico, que ahí llaman Mar del Perú, llama aquí, y Mar del Sur, ¿verdad? Y con un cartouche también bastante interesante aquí, ¿verdad? Aquí es un mapa más general, es más tardío, 1720, también de Pieter van der Aa, con América, Florida, México, Nueva España, Yucatán, Darién, Cartagena, aquí, y el Caribe. Es una estampa coloreada a mano, ya es un mapa mucho más general. Aquí la escala con los distintos tipos de millas. 1720, este es otro cartógrafo, Louis Renard,
esta es una carta de navegación del Caribe, Florida, México y Centroamérica hasta Venezuela. La mención, la identificación de lugares, como ustedes pueden ver aquí, es sumamente detallada. ¿Por qué también? Porque este es un mapa de navegación. Están las rutas aquí, ¿verdad? Y está la ruta de los galeones. Están las rectas estas para calcular las distancias, pero luego está, aquí está el Cartagena, Portobelo, después se devuelve a Cartagena, ¿verdad? Y de aquí va la flota hacia La Habana, recala en La Habana y después hacia España por el canal de la Florida, el canal de las Bahamas aquí, ¿verdad? Y luego aquí está también la ruta de Veracruz, va por aquí, hacia aquí, ¿verdad? Hay notas aquí y aquí en el mapa sobre la ruta de los galeones. Y hay dos cartouches particularmente. Claro, estos cartouches son desde el punto de vista estético, son particularmente atractivos, pero muchas veces son fantasías absolutas, ¿verdad? Producto de que estos artistas, cartógrafos a la vez, nunca habían estado realmente en los lugares. Era por descripciones, información que tenían que pintaban. 1730, Rainier Ottens, es un mapa del Istmo, desde Honduras hasta Colombia, con énfasis en Veragua, Panamá. También muestra aquí la ruta de los galeones. Como ustedes pueden ver aquí es la ruta. Aquí viene de España, Cartagena, va hacia Portobelo, vuelve y de aquí sale la flota otra vez hacia Cuba y después América. Hay también en la exhibición mapas más detallados. Vamos a ver ahora dos mapas de Portobelo. Aquí hay un mapa del puerto de Cartagena. Muchas veces, una imagen, un grabado del puerto de Cartagena. A veces estas imágenes también son muy fantasiadas, ¿verdad? Son imágenes a veces donde hay como pequeños castillos al modelo europeo que nunca existieron realmente en América. Pero las fortificaciones de Portobelo aquí, y el ataque del almirante Vernon a Portobelo en 1739. Esto viene de Homan, que es una publicación en 1743 en un atlas de ciudades. Y este ataque fue particularmente exitoso. Los españoles después reconstruyen las fortificaciones de Portobelo, pero no reemprenden el sistema de flotas. En 1739, después de este ataque, se acabó el sistema de flotas, estas de los galeones que yo acabo de describir, y pasó a haber una navegación mucho más libre e independiente. Este es otro mapa también de otro cartógrafo, Philip Durrell, de Portobelo durante el ataque de Vernon. Es una visión un poco distinta. Esta anterior es una visión en perspectiva o a vuelo de pájaro de Portobelo. Este es una vista más convencional de un mapa visto desde arriba. 1754 es Jacques-Nicolas Belin, es un cartógrafo francés que tiene este mapa de Costa Rica y Nicaragua. Se puede ver aquí, él era el cartógrafo del rey de Francia, pero claro, aquí hay que notar que en 1754 ya tenemos Borbones en Francia y Borbones en España, es el pacto de familia, entonces hay un intercambio de información entre franceses y españoles que antes no había. Belin produjo muchísimos mapas para el imperio francés. Y aquí
tenemos dos imágenes, la de Trujillo y una imagen de Panamá también. Como decía, estas imágenes son interesantes, estos grabados, pero a veces son bastante fantasiosos, ¿verdad? 1825 tenemos a Jean-Alexandre Bouchon. Este es un mapa de Centroamérica que es independiente. La República Federal acaba de ser ya proclamada en noviembre de 1824 y presenta un poco, también aquí, bueno, aquí es interesante notar que está, todo lo que está en este verde claro es la Federación Centroamericana. Esta zona de aquí, de la Mosquitia, está en realidad bajo control inglés. Hay una influencia inglesa muy fuerte ahí desde el siglo XVII, y en este momento, durante una buena parte del siglo XIX, Inglaterra va a tratar de convertir la zona de la Mosquitia en un protectorado. Proclamó un protectorado durante un periodo corto y después va a tratar de convertirlo en una colonia, pero al final va a tener que abandonar estas pretensiones. Y aquí está el otro asentamiento británico, que es el de Belice en este momento. Y 1842, este es un cartógrafo inglés, John Walker y Walker, pero esos son los grabadores. Es un mapa que proviene de la Sociedad para la Difusión del Conocimiento Útil. Es un mapa de 1842, desde México hasta Costa Rica. Ha sido coloreado a mano, incluye con bastante más precisión un poco la Centroamérica, ¿verdad?, con sus divisiones. Vamos llegando ya al final de esta presentación, y en realidad un tema importante, de mucho interés, que está presente en la exhibición, es la presencia continua que hubo en la región centroamericana de piratas, corsarios y bucaneros. La información geográfica que estos piratas recopilaron en muchos casos fue muy importante, como vamos a ver rápidamente enseguida. Esta estampa que está aquí a la izquierda es Henry Morgan, probablemente el pirata más famoso, que terminó siendo gobernador inglés de Jamaica y terminó ennoblecido por la corona inglesa. Aquí se puede ver, este es un libro de Exquemelin que relata las aventuras de los bucaneros. Estos libros se imprimieron muchísimo. Los relatos de las aventuras de bucaneros, piratas y corsarios apasionaron realmente al público europeo. Y ahí tenemos, ahí hay en una urna uno de este precisamente que está aquí. Estos libros tienen mapas importantes y tienen ilustraciones. Esto que vemos aquí es la isla del Coco, que los piratas aparentemente conocían muy bien. Ahora, aparte de que esta narrativa entretenía al público, también aportaba elementos en el conocimiento geográfico de gran importancia. ¿Por qué? Bueno, porque los piratas llegaban a regiones donde no llegaban los españoles. Acá, de uno de estos libros, aparece el ataque a Panamá de los piratas en 1648, según Exquemelin. También, cuando uno conoce un poco lo que conocemos, la ciudad de Panamá era bastante más pequeña de lo que aparece aquí, ¿verdad? Pero sí, no deja de tener realismo, está fortificada, como ustedes pueden ver acá, aunque las murallas no son considerables.
Y aquí tenemos de nuevo otro mapa de la historia de los bucaneros de Alexander Exquemelin. Aquí hay otro grabado de la isla del Coco, esta vez en color, ¿verdad? Y aquí, este es el Istmo de Panamá. Y tiene un detalle porque, digamos, sobre todo en la zona del Darién, y hay zonas que los españoles conocían muy mal, los piratas conocían muy bien. Y dejaron descripciones sumamente útiles que fueron después utilizadas en la elaboración cartográfica, etcétera, durante muchísimo tiempo. Este es un mapa de 1697, el autor Dampier fue un pirata originalmente, ¿verdad? Y muestra las rutas de navegación, aquí, ¿verdad? Muestra, por ejemplo, muy bien aquí la ruta de navegación desde Perú hasta Panamá, las rutas por la costa, esta ruta aquí, las rutas de Cartagena, Portobelo, etcétera, etcétera. Como ustedes pueden ver, es un mapa que tiene también un conocimiento muy, muy detallado. Y por último, para terminar, no puedo dejar de mostrarles este mapa de Hermann Moll, de probablemente, no sabemos muy bien la fecha, pero Moll murió en 1732, entonces probablemente de principios del siglo XVIII, donde está representado el Golfo de Nicoya, refugio de piratas. Y ustedes pueden ver cómo el conocimiento que está en este mapa del Golfo de Nicoya en realidad es bastante detallado. Mucho más detallado de lo que uno podría esperar. Aquí está San Lucas, en fin, aquí está Caldera, aquí está Playa Herradura, etcétera, etcétera. Bueno, al final yo creo que ya he hablado suficiente por el momento. Quiero dejar algún espacio para preguntas o inquietudes, y espero haberles dado una idea de todo lo que pueden ustedes entretenerse, aprender, divertirse en esta exposición que tenemos, pues que tenemos la oportunidad realmente es una exposición donde están los originales de los mapas, y esta es una oportunidad que yo creo que no hay que desaprovechar porque no es algo tan frecuente. Reproducciones de los mapas podemos ver muchas, pero aquí tenemos la oportunidad de ver los originales. Así que, sin más, espero preguntas, comentarios, y muchas gracias por la atención prestada. Bueno, muchas gracias, don Héctor, más bien por la excelente presentación. Y por supuesto que, bueno, hay varios comentarios que ya tenemos dentro de las, digamos, de las redes sociales. Bueno, hay una pregunta de Keylor Sancho que dice, ¿qué territorios abarcó la Capitanía General de Guatemala? Bueno, eso es muy fácil de contestar ahí, en la exposición. En la exposición hay también, con códigos QR, muchos de los mapas, hay información adicional. La Capitanía General de Guatemala comprendía Chiapas, lo que es hoy más o menos la provincia de Chiapas, el estado de Chiapas en México, Guatemala, bueno, también comprendía Soconusco, ¿verdad? Chiapas, Soconusco, en México, Guatemala, por supuesto comprendía también Belice, ¿verdad? Honduras, lo que es hoy El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Y esta Capitanía General de Guatemala se define más o menos así en 1570 y seguirá como tal hasta 1821. La gran diferencia va a ser después que en 1821, al momento de la independencia, Chiapas se va con México. Bueno, no en 1821, pero después, ya hacia 1823, en el momento en que
Centroamérica, las Provincias Unidas proclaman la independencia absoluta de Centroamérica en julio de 1823, ahí ya Chiapas está en la órbita mexicana, ¿verdad? Soconusco, que es, digamos, la parte Gracias, costera doctor. ¿Hay de otra pregunta? Chiapas, se irá después, se irá hacia 1840. Perfecto, gracias. Ana Virginia Trejos también nos pregunta, y bueno, yo creo que esta nos las puede contestar también, o sea, don Héctor o el mismo don Tomás, porque es una pregunta muy específica, ¿verdad? Que dice que si existe un mapa donde está Boca del Toro, territorio perdido de Costa Rica. Sí, sí, bueno, yo en el mapa de límites, hay un mapa de límites muy interactivo, muy bonito, ahí se ve, o sea, el momento en que Costa Rica pierde Bocas del Toro, que es, bueno, hacia 1830 y tantos, creo yo, es en la época de la Federación Centroamericana, creo yo. No sé si don Tomás tal vez tiene algo adicional, ¿verdad? Pero Colombia, que Panamá pertenece a Colombia en esa época, incorpora Bocas del Toro, lo ocupa militarmente. Yo creo que era en la época de Carrillo, ¿verdad? La Que época de ocurre Carrillo, eso. sí. Sí, no, de 1535 la creo, por ahí Federación, más o menos. exactamente. Federación. Sí. Ahora, hay una historia que me gustaría que don Héctor nos las cuente del tema de Veragua, que Veragua es un territorio entre la audiencia de Panamá y la audiencia de Costa Rica, que al fin de cuentas es entregada a la familia Colón después de que a Colón le habían quitado absolutamente todos los derechos que le había otorgado inicialmente la corona. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con, número uno, que Colón dice, esa es la tierra más linda que he visto, por un lado, y por el otro lado, que esa es el territorio que se disputa con Colombia y que desafortunadamente se pierde. Pero, don Héctor, usted nos podría ilustrar mucho mejor. Sí, yo diría, bueno, es el mapa que se muestra en la exposición, que es este mapa interactivo que realizó don Luis Fernando Cibaja, que es el mejor conocedor de todos los detalles. Ahí está exactamente la historia, porque es el límite es el límite sur de Costa Rica, es siempre, pero en realidad, claro, Bocas del Toro era parte del Ducado de Veragua, pero tradicionalmente digamos que eso pertenecía a la provincia de Costa Rica. Claro, en el sur los límites no eran demasiado precisos y esa zona era una zona relativamente vacía para los españoles. No es que no había nadie ahí, pero era relativamente vacía. Entonces, claro, los colombianos que además tienen un gran interés en la costa, porque, bueno, no hay que olvidarse que Colombia está en San Andrés y Providencia en esa época y eso queda frente. Entonces tenían interés en controlar, claro, Bocas del Toro, porque además Bocas del Toro es una bahía espléndida para, ahí los ingleses que cuando describen esto, siempre decían que ahí podía albergar una flota de no sé cuántos barcos entera y muy abrigada en la época, por supuesto, de la navegación a vela, ¿verdad? Entonces, sí, esto vale la pena, si quieren más información sobre esto de Bocas del Toro, ver el mapa en la exposición, ¿verdad? Que está ahí. Gracias, doctor. José Luis Madrid nos pregunta dice que en los mapas que se encuentran en la exposición aparecen representados poblados cercanos a la costa pacífica como Chomes y Aranjuez desde casi los primeros mapas. ¿Cuál era la importancia de esas poblaciones para que fueran tan representados? Yo creo que es que lo que conocían era la costa, era por la costa que iban, entonces yo creo que ese es el conocimiento más preciso que tenían y por eso lo ponían. El interior, ya la penetración por el interior para los españoles era mucho más fácil, la navegación por las costas, sobre todo por la costa del Pacífico. La navegación por la costa del Caribe ya era una cosa bastante más complicada, además hay mucho pantano y muchas zonas que no eran tan favorables a la navegación. Entonces también por eso, toda Centroamérica en realidad
queda en la colonización recostada hacia la zona del Pacífico, y es por eso que aparecen esas poblaciones. Sí, en todos los mapas, desde el puro principio, hay muchísimos detalles sobre esto, y uno los puede seguir ahí, y se ve con toda precisión esto, ¿verdad? Bien. Graciela Creo que perdón. Manuel, Sí, señor. creo, para meter un comentario, Sí. creo que es una sorpresa en medio de todo lo que descubrimos investigamos durante casi 2 años para preparar esto, es de que la costa del Pacífico fue muy frecuentada por, investigadores, navegantes, piratas, etcétera, mucho más de lo que nosotros esperábamos, pues porque a nosotros se nos ha hecho creer de que todo el movimiento de descubrimiento hizo por la costa del Caribe, pero mucho se hizo por el lado de, de la costa del Pacífico, una vez de que se descubrió de que de que había una ruta de comercio muy relevante entre México, Acapulco, específicamente con Manila, y que luego de Manila con China. Y ya se ha comprobado últimamente de que mucho del desarrollo de China como tal se hizo con plata extraída de la América. Sí. Gracias. Sí, ahí yo puedo, la plata americana iba a dar a China porque, o sea, los chinos no vendían prácticamente, vendían mucho, pero los europeos no tenían mucho interés en los productos europeos. Y entonces toda la porcelana, todas las sedas, todas las cosas que venían de China había que pagarlas con plata. Los chinos además tenían fascinación por atesorar monedas de plata, ¿verdad? Entonces, esto era, sí. Claro. Graciela Fournier también nos hace una pregunta que dice literalmente, ¿es idea mía o los límites estuvieron bastante claros entre los que serían los posteriores países centroamericanos desde tiempos de la colonia? Depende de cuáles límites, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos el límite entre Nicaragua y Honduras, ¿verdad? El límite entre Nicaragua y Honduras era bastante preciso en el periodo colonial en la zona del Pacífico. Pero una vez que vamos hacia el Atlántico, que era hacia el Caribe, digamos que era mucho más, era poco conocido, el río Coco y todo eso, digamos, hay toda una serie de territorios que no estaba claro a quién pertenecían. Y hubo litigios, un litigio que, bueno, hubo laudos y un arbitraje del rey de España, que al final fue el que solucionó el problema. Y en realidad, si nosotros vemos el límite, por ejemplo, entre Guatemala y El Salvador, ocurre lo mismo. En la parte del Pacífico, de la zona cercana a la costa, que es una zona poblada, es una zona más conocida, está claro, ¿verdad? Porque las autoridades coloniales sí, está claro quiénes pertenecen a esta provincia, quiénes pertenecen a la otra provincia, está todo el tema de los impuestos, el tema, ¿verdad?, del control de las poblaciones. Entonces, por ese lado es todo más preciso. En el caso de Costa Rica estaba mucho más aislado de todo, entonces tanto el límite norte con Nicaragua como el límite sur con Colombia primero y Panamá después fue bastante más complicado porque era realmente muy impreciso, ¿verdad? Había pocas poblaciones en la zona del limítrofe, ¿verdad? Me atrevo a adicionar a lo que nos acaba de contar don Héctor, que el tema de la mosquitia es un tema como tal. Y Sí, entonces sí. los ingleses trataron de establecerse en la mosquitia, aprovechándose de la falta de fortificaciones, por así decir, de los españoles en la parte baja de Honduras y especialmente en Nicaragua, e inclusive en un momento dado plantearon
de que el territorio de los mosquitos tuviera una parte del territorio costarricense. Ah, sí, claro. Había Eso tenía que ver con los intereses después en el siglo XIX ya canaleros. O sea, cuando había la posibilidad, porque en el siglo XIX siempre las dos zonas que se disputan el tráfico interoceánico, la posibilidad de un canal, son Nicaragua y Panamá. Panamá es donde el istmo es más angosto también la cadena montañosa no es tan importante. Al final eso va a ser la geografía gobierna, ¿verdad? Ahí. ¿Por qué los españoles hicieron la ruta de La Plata por Panamá? Pues por esta razón, ¿verdad? Exploraron muchas. La zona del río San Juan es una zona compleja, porque la trayectoria es bastante más larga, pero además el río San Juan tiene serios problemas para la navegación, ¿verdad? Y hay unos terremotos en el siglo XVII que afectaron bastante el río y como que aparecieron bancos de arena y obstáculos, o sea, después que hacían difícil la navegación. Los españoles sí fortificaron el río San Juan, el Fuerte Inmaculada, el Fuerte San Carlos, y lo fortificaron con relativo éxito, pero no podían controlar más allá, ¿verdad? Y los ingleses sí tenían pretensiones sobre la Mosquitia, que después van abandonando por una razón también geopolítica muy importante. Ya en un momento determinado, una vez que está construido el canal de Suez, el interés principal de los ingleses se desplaza hacia la India. Y deciden dejar prácticamente el Caribe a los Estados Unidos, es así de sencillo, ¿verdad? Entonces, bueno, abandonan la Mosquitia. Belice se consolida como una colonia hacia 1860, pero tardan bastante en decidirse. Es una colonia muy, muy pequeña, ¿verdad? Y donde no había un gran conflicto con Guatemala, porque Carrera firma un tratado con los ingleses, que José Santos Zelaya ocupa la Mosquitia en 1894, ¿verdad? Hay una pregunta de Olivier Hernández que dice que si los cartógrafos no visitaban los lugares, se guiaban con puras referencias en la confección de estos, ¿quién brindaba esta información para que fuera de alguna manera veraz? Los navegantes, ¿verdad? Los navegantes tenían sus mapas de navegación, los exploradores que compilaban información, ¿verdad? Entonces todo esto, pero luego al final había que poner todo esto, digamos, sistematizar todo esto. Entonces los exploradores no necesariamente a veces eran eran buenos para determinar la posición de los lugares, ¿verdad? Entonces eran ellos los que lograban sintetizar esa información para hacerla de más accesible y compararla con la información de otros, ¿verdad? Que otros habían recopilado. El conocimiento cartográfico siempre avanzó así también en el área del Mediterráneo, en todo el mundo. En realidad, esta combinación de exploradores, si ustedes quieren, por un lado, los que generan la información de base, y luego los cartógrafos que la van compilando, ¿verdad? Este tipo de digamos, interacciones importantes. Siempre fue muy importante, ¿verdad? Bastante relevante no solamente en la conquista, sino en la visualización de la región, pues porque nosotros nos convertimos en un refugio de piratas. Y entonces, si uno lee a Exquemelin y lea lo que escribieron los piratas y los bucaneros, etcétera, nos damos cuenta que Costa Rica fue refugio de piratas desde el Golfo del Golfo Dulce, después del ataque de Panamá, de Morgan, luego los viajes de Dampier, en el mismo mapa que mostró don Héctor, de Dampier, se ve que él mismo traza
cómo llega a Costa Rica y a Panamá. Bueno, primero llega a Panamá y luego cómo toca los puntos importantes de la geografía costarricense. Y todo esto se daba, y esa es la anécdota, pues porque eventualmente cuando esa gente regresaba a Londres o a Ámsterdam o lo que sea, se iban a los pubs, tomaban cerveza, hablaban con distintos interesados en lo que se había o lo que se describía de esta región, y eventualmente ellos habían tomado notas y habían dibujado las costas, etcétera. Nuevamente, como dijo don Héctor, no tenían mucho detalle sobre lo que había afuera de las costas, pero ciertamente alrededor de las costas y de los puntos en que los españoles tenían fuertes o ciudades, esas eran los principales que se dibujaban. Entonces, ahí forma parte de esta dinámica de la cartografía, porque mucho viene a través de la descripción de estas personas, los navegantes, los tripulantes, los capitanes, etcétera, de lo que habían visto en estos viajes, y eso forma parte de la cartografía de la época. Exacto. Bueno, justamente un poco relacionado con el tema también de los piratas, Lizeth Monge decía que, bueno, aparte de felicitar por la exposición a don Héctor, dice que sí, dice su reconocimiento de la isla del Coco, lo que nos trae al presente la leyenda del tesoro de la isla del Coco. Que si hay algún mapa sobre la posible ubicación del tesoro de la isla del Coco, alguna persona que eventualmente queremos invitarla para que hable un poquito sobre ese tema, que es a Raúl Arias. Sí, sí, él ha trabajado mucho. Que él ha trabajado mucho sobre este tema de la isla del Coco y el tema del tesoro, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a ir cerrando. Tengo una última pregunta. Y bueno, yo creo que esta pregunta es para don Héctor y para don Tomás, ya para cerrar. Dice David Fernández, dice, ¿cómo se recopilaron o cómo llegaron estos mapas hasta el día de hoy? Bueno, yo creo que yo voy a hablar en general y después don Tomás nos cuenta cómo formó él la colección, porque digamos, siempre hay una cosa personal en todo esto. Bueno, los mapas, cómo van, el conocimiento de se va a conservar, se va pasando, digamos, es en las bibliotecas, los especialistas en libros antiguos, los bibliófilos, la gente que vende libros antiguos, que siempre ha habido esto de toda la vida. Por ejemplo, si uno sigue la trayectoria de Humboldt, Alexander von Humboldt, ¿verdad? Que puso su fortuna personal al servicio de la investigación científica, él, cuando en Europa, él compró. En España compraba todas las cosas que podía, y ahí muchas veces algunos de estos libros, publicaciones, mapas, todos estos estaban en el mercado, digamos, de antigüedades, para así decirlo, ¿verdad? Y él lo fue comprando y compilando. Las bibliotecas, hay bibliotecas de muy diverso tipo, donde están. Si ustedes van por ejemplo, en el Congreso, en la Biblioteca del Congreso, la división cartográfica y de manuscritos que hay en la Biblioteca del Congreso es espectacular, ¿verdad? Y yo creo que ahí tienen ejemplares de muchísimo de todo esto. Biblioteca Nacional de Francia, la British Library en Londres, la biblioteca en Madrid también hay colecciones excelentes. Esto está en las bibliotecas, está. El asunto después también es, bueno, ¿cómo? Y esto ya nos puede explicar don Tomás, cómo es que alguien que tiene un interés de coleccionista específico logra abrirse campo en este panorama, ¿verdad?
Don Héctor, usted lo ha puesto en una perspectiva muy realista. Yo soy un historiador aficionado. A mí me ha fascinado la historia no solamente del mundo, sino específicamente de Costa Rica, pues porque creo que deberíamos de conocer un poquito más sobre las cosas buenas que sucedieron acá y las oportunidades que tuvimos para desarrollarnos, sabiendo que éramos, como dijo el gobernador de Costa Rica en un momento dado, o el rey creo que fue la parte más abandonada, más pobre, más triste de todo el imperio español. Entonces, como aficionado de la historia de Costa Rica, he buscado conocer un poquito más sobre de dónde venimos y qué rol tuvimos para llegar a ser lo que somos. Y en el camino uno se encuentra un montón de acontecimientos que nos hacen primero sorprender y segundo sentirnos que de verdad que fuimos parte de la construcción de este nuevo mundo. A mí el tema de los mapas me llamó la atención, pues porque yo soy también aficionado, por no decir un fanático, del comercio. Diciendo que, o bajo la premisa de que ha sido por medio del comercio de que todo el mundo se ha evolucionado. Si no hubiera habido comercio, pues simplemente los pueblos se quedan varados, por así decir, y que no tienen oportunidades no solamente de enriquecerse, sino de conocer y de avanzar, etc. Entonces, en la época en que estuvimos de embajadores de Costa Rica en Bruselas, Bruselas y París y Ámsterdam y Rotterdam y todo lo demás es un centro, como usted sabe, de mucho conocimiento y de muchísimas oportunidades para aprender. Todavía existen las imprentas, como la Plantan en Rotterdam, que es donde imprimían originalmente libros y documentos y mapas, etcétera, etcétera. Entonces uno puede visitar estos lugares en donde verdaderamente ahí está todavía la maquinaria y están los dados, por así decir, para que este conocimiento se diera. Entonces, si a usted le agrega lo que usted ha mencionado, el Library of Congress, el British Museum, lo que uno encuentra en el Archivo de las Indias en Sevilla, en Ámsterdam, etc., dije yo, bueno, ¿y por qué no tratar de construir por lo menos una representación del rol de Costa Rica en el desarrollo de Centroamérica? Y eso fue lo que me movió. Y gracias a ustedes, aprovecho públicamente para decirle una vez más, y gracias a ustedes es de que esta colección pues puede estar en exhibición para todos los costarricenses y especialmente para los jóvenes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, don Héctor, por esa excelente presentación. Hay algunas preguntas que nos quedan ahí, pero esas estaremos respondiéndolas en los próximos días. Hay muchísimas felicitaciones y saludos para don Héctor en las redes sociales. Yo quiero hacer ¿cómo se llama? Un saludo especial a doña Luzalba Chacón, exdirectora del Archivo Nacional, que le manda muchos saludos a don Héctor y lo facilita por la exposición. Y bueno, muchos saludos también a doña Luz, porque en algún momento nos tocó trabajar juntos allá a inicios de los años 90 en mi caso. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todas las personas
nos estuvieron siguiendo en esta transmisión. Muchísimas gracias, don Tomás. De nuevo, reiterar el agradecimiento por dar la oportunidad de trabajar con esta excelente fuente documental también. Queremos también agradecer, por supuesto, don Héctor, por haber asumido este proyecto con nosotros. Desde un principio nos dijo que sí, prácticamente sin pensarlo mucho, ¿verdad? Y siempre ha sido un gran entusiasta en toda esta actividad. Bueno, gracias a todos. Buenas noches y les recordamos que nos pueden seguir siempre por Facebook, Instagram y también nuestro canal de YouTube y el Twitter también, así es que síganos por las redes sociales del Museo del Banco Central y nuestra página web www.museodelbancocentral.org. Bueno, buenas noches y hasta otra ocasión. Buenas noches, un abrazo a todos.